Suelos es el tema de hoy. Día Mundial del Suelo. La conferencia de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en junio del 2013 aprobó por unanimidad celebrar el Día Mundial del Suelo. Esta conferencia tuvo lugar en la 60ª Asamblea de las Naciones Unidas, que desde el 2014 se celebra todos los 5 de diciembre el Día Mundial del Suelo, pero sus orígenes se remontan hasta el 2002 gracias al impulso de la IUSS. ¿Qué es la IUSS? Es la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo debido a la importancia que tiene este componente que es crítico para los sistemas naturales. El estudio de suelos es el examen sistemático del suelo en el campo y en el laboratorio. También el estudio de suelos es conocido como un estudio geotécnico que se usa para conocer la fertilidad del suelo y la disponibilidad de los nutrientes. Puede ser de una región o de una área determinada, puede ser a nivel general, semi detallado, detallado, y presenta los objetivos como clasificar de acuerdo a un sistema taxonómico definido, cartografiar las diferentes clases de suelos e interpretar el uso y manejo. Para tenerlo más claro, cartografiar significa trazar y elaborar una carta geográfica de una porción de superficie terrestre. También tenemos lo que es la calidad del suelo, es la capacidad del suelo para producir bienes y beneficios del hombre. Bueno, esto sería según los componentes físicos, químicos y biológicos. El suelo aporta los nutrientes y las condiciones físico-ambientales para que las plantas produzcan sanamente sin mucha ayuda de agroquímicos, como pueden ser insecticidas, pesticidas, plaguicidas y demás. El suelo degradado es aquel cuya capacidad de producir fue reducida drásticamente, esto por malas prácticas y la aplicación de muchos insumos externos para producir lo esperado. Tenemos siguiente diapositiva, los suelos por regiones. Muchos de los suelos del país están siendo utilizados por encima de su potencial productivo. Bueno, en mi caso, mi país es Perú, como pueden ver en pantalla, el cual se divide en tres regiones, costa, sierra y selva, las cuales las tres presentan características diferentes. Por ejemplo, la costa presenta suelos ácidos y arenosos con salinidad. En el caso de la sierra, predomina suelos pedregosos y rocosos con un relieve accidentado. En la ecuación de la selva, son suelos ácidos que tienen por característica un mal drenaje. Los suelos en el mundo. La disponibilidad de suelos es muy escasa y prácticamente se está dando toda la tierra del mundo. Tenemos el caso de Israel, ¿no? Que por otro lado el uso de terrenos adicionales no rinde lo suficiente. Además, en muchos casos habría que ocupar territorios de alto valor ecológico que sustentan una gran biodiversidad de la cual la humanidad podría ser o sacar más provecho mediante usos alternativos y sostenibles. Hasta 1981 la superficie cultivada de cereales no hizo sino aumentar en base a la tala de bosques y a la irrigación de zonas semiáridas. En muchos casos, terrenos marginales cuya fertilidad es baja y que por tanto requieren de esfuerzos especiales llegándose a dar el uso de abonos orgánicos o químicos. En los próximos 50 años es posible que se pueda cultivar en otras zonas. Claro, exactamente, se va a extender los terrenos agrícolas. En países con gran aumento demográfico, la superficie cultivada por personas sufrirá de reducciones preocupantes que no es seguro que queden compensadas por incrementos de productividad. Bueno, acá se presenta un caso especial en los cuales presentan valores de 0.05 a 0.02 hectáreas por persona, alejados de los actuales valores mundiales de 0.12 hectáreas por persona y mucho más de los 0.23 hectáreas por persona de los años 1950. ¿Qué tan alejados estamos a comparación de hace 70 años? Conforme se intensifique la escasez de agua, se irán acentuando los problemas de reparto entre distintos sectores. La agricultura, que consume un 70% de agua, o se destina un 70% de agua. El caso de la industria, que es un 20%, y el consumo humano tan solo un 10%.
Una gran porción de los suelos arables de nuestro planeta son utilizados para agricultura familiar. Según la gráfica, según la imagen, tenemos que el norte y Centroamérica posee un 83% de tierras aptas o destinadas para la agricultura. Europa, un 68%, Asia un 85%, África un 63% y Sudamérica, nuestro continente, o el continente donde está ubicado mi país, Perú, presenta solamente un 18%. Wow, ¿no? A comparación de los demás continentes que nos triplican, cuadriplican la cantidad y son tierras en las cuales a futuro se va a poder cultivar a mayor cantidad. El 33% de nuestro suelo mundial está degradado y el 16% del continente africano ha sido afectado por la degradación de suelos. Como podemos ver, como el suelo se está degradando, se está erosionando. Puede tomar hasta 1000 años generar 2 o 3 centímetros de suelo. Y eso es muy trágico, ¿no? Porque se degrada más rápido de lo que se genera. Tal es el caso de que para producir o para que se desarrolle un suelo de pradera son alrededor de 50.000 años, un metro. Y para un terreno tropical, un suelo tropical son 10.000 años. Póngase a pensar. Eso de los años y tiempo lo vamos a explicar posteriormente cuando lleguemos a factores de formación del suelo. El suelo. El inicio de la explotación del suelo fue hace 10.000 años. Como cultura general también un dato. La tierra libre de hielo ocupa 13.000 millones de hectáreas. De estas, el 11% cultivadas y el resto corresponde a pasto o bosques. De un total de 3.200 millones de hectáreas de tierra cultivable, se cultiva hasta el año 2014 unos 1.475 millones. Los países en desarrollo tienden a aumentar esta cifra, aunque la lamentable situación de los suelos lo frena un poco, ¿no? Como podemos ver, la degradación, la erosión. El uso del riego se inició hace 6.000 años antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia, bueno, cuyos pobladores utilizaban los patrones de riada, que es la crecida del río, en este caso del Nilo, del Tigris y del Éufrates. Las inundaciones que ocurrían de julio a diciembre eran desviadas hacia los campos durante unos 40 o 60 días, luego se drenaba el agua hacia el río en el momento preciso del ciclo de cultivo. Los romanos en los años 200 a.C. usaron el estiércol para fertilizar terrenos de cultivo. Acá hay un caso de un militar y político que era apodado, ¿no? Catón el Viejo. Dominaba lo suficiente la fertilidad de los suelos como para recomendar la adición de cal a los suelos ácidos. Además, el estiércol a todos los suelos y el cultivo de leguminosas. Ojo ahí con el cultivo de leguminosas, las cuales tenían la propiedad de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Y el consejo de Catón resulta aún más sorprendente, ¿no? Si se tiene en cuenta que en la capacidad de las plantas para fijar el nitrógeno no fue intuida hasta el año de 1834 por este francés, ¿no? Boussingaud, y el mecanismo de acción lo estableció el ruso Winogradsky recién en el año de 1891. Miren cuántos años de diferencia hay, y los romanos ya tenían la idea, ya tenían las bases de una agricultura avanzada. A partir del siglo XX se intensificó los estudios del suelo. Es más, en el siglo XIX ya habían estudios, ya había gente que estaba preocupada por este tema. Tal es el caso de Justus Bohm, químico alemán, que trabajó con muchos suelos en laboratorios, invernaderos y pequeñas parcelas. También tenemos el caso del geólogo Nathaniel Schaller, el cual escribió una monografía en donde explica el origen y la naturaleza de los suelos. Por otro lado tenemos la definición, que es un cuerpo natural o capa superficial
trifásico tridimensional que ocupa un lugar en el espacio con características únicas producto de la descomposición de la roca. Bueno, también tenemos que es un subsistema natural abierto que se distingue claramente de la roca inerte que le dio origen por la presencia de la vida vegetal y animal, por una organización estructural que refleja la acción de los procesos pedogénesis. ¿Qué significa pedogénesis? Que es la formación de los suelos, y por su capacidad de responder a cambios ambientales. También dicho sea de paso, el suelo es un recurso limitado que puede deteriorarse con un mal drenaje. Tal es el caso de la región selva, ¿no? En mi país. Acá, por ejemplo, te podemos ver en la imagen que está el núcleo, el manto, la corteza, el suelo y la atmósfera, según, ¿no? Dividido por capas. Luego tenemos los horizontes del suelo. Se denominan horizontes a capas que se ubican de forma paralela entre sí, es decir, una sobre la otra. Y las podemos ver si hacemos un corte vertical. Bueno, tenemos cuatro horizontes, lo hemos denominado en cuatro horizontes, que es la zona de lavado vertical, que es el horizonte A, es la más superficial y en él se enraiza la vegetación herbácea y hay actividad de la microfauna. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado que será lavado por el agua que se filtra, siendo arrastrado hacia los horizontes inferiores, al B y al C. El horizonte B, zona de precipitado. Bueno, aquí crece prácticamente el humus por lo que su color es más claro, por ejemplo, pardo o rojizo o rojo. En él se depositan los materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos. Se denomina horizonte de transición ya que recibe material del horizonte A. Tenemos el horizonte C, el subsuelo, que está constituido por parte o por la parte más alta del material rocoso in situ sobre en el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por alteración mecánica y química, pero en él aún pueden reconocerse las características originales del mismo. Y por último tenemos el horizonte D, que es la roca madre. Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Es el suelo hace millones de años. Tenemos funciones que presenta cuatro, ¿no? Las más importantes. Tenemos anclaje, eh, el suministro, el transporte y la proporción o el aporte. Tenemos el anclaje para las raíces o soporte mecánico del follaje. Proporciona nutrientes esenciales para las plantas, que es el nitrógeno, el fósforo, el calcio, perdón, el potasio. Suministra oxígeno y agua a las raíces y elimina el dióxido de carbono producido. Transporta calor y aporta una temperatura adecuada para el desarrollo de las raíces. Como podemos ver, ¿de qué está compuesto el suelo? 45% minerales, 5% materia orgánica, 25% de aire, 25% de agua. Ojo, el suelo también tiene aire, ya vamos a ver una especie de poros más adelante. Acá está. Como podemos ver, la parte gaseosa o la parte gaseosa, los poros vacíos, esos son los que no están vacíos, están llenos de aire. El sólido, agregado de minerales junto a la materia orgánica, y el líquido están en los microporos. Macroporos, aire, microporos, agua. Factores de formación del suelo fueron expresados por Hans Jenny en el año de 1941 según la siguiente ecuación. Esta ecuación también se encuentra en su libro Factores de formación del suelo de la Universidad de California, donde fue en la cual desarrolló esta investigación, en donde S significa suelo, F es en función de, el C le tenemos clima, el O organismos, la R relieve, la P roca madre y la T de tiempo. Estos a su vez se dividen en, no me equivoco, claro,
Ya vamos a empezar por clima, pero antes tenemos que se dividen en factores activos y pasivos, ¿no? Los factores activos son el clima y los organismos debido a que su influencia sobre el desarrollo en este caso del suelo, puede verse directamente. Tenemos el caso de las lluvias, la temperatura, la lombriz, los hongos, etcétera. Y los factores pasivos, tenemos el relieve o la relieve, tenemos la roca madre, el tiempo, porque sus efectos no se observan directamente. Vamos a empezar con el primer factor, el clima. Bueno, es uno de los factores que se influye de manera directa sobre la formación del suelo. Tenemos que las precipitaciones o la precipitación y la temperatura afectan a la tasa de la meteorización química y el crecimiento de las poblaciones de organismos, así como la velocidad de descomposición de la materia orgánica, que por una parte la temperatura determina la tasa de reacciones químicas y la intensidad de actividad biológica. Como ya mencioné, condiciona la velocidad de la meteorización de la roca madre. Tenemos los elementos más importantes del clima en la formación del suelo son la temperatura y la precipitación. También tenemos que la cantidad de arcillas presente en el suelo aumenta con las precipitaciones y con la temperatura. Ambas favorecen la alteración. Regula el aporte del agua al suelo, así como su temperatura. Al aumentar la precipitación, aumenta el 1% o aumenta el porcentaje de materia orgánica, mientras que al aumentar la temperatura se disminuye el contenido de materia orgánica. Es decir, ¿no? Prevalece la destrucción frente a la creación. Y siguiendo la misma dirección, al aumentar las precipitaciones se producirá una progresiva acidificación, la cual irá acompañada de la correspondiente desaturación del complejo de cambio. Los hidrogenoides van sustituyendo a elementos como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Tal es el caso que tenemos, ¿no? En definitiva, aumentar las precipitaciones, las temperaturas incrementan los procesos de formación del suelo y por tanto su espesor. Tenemos la desintegración de la roca este acto seguido. Tenemos la creación de materia orgánica sobre el material parental, la fragmentación mineral y materia orgánica, humus. Ya, ahí tenemos, o ahí podemos ver que se nota el horizonte A que anteriormente fue explicado. Tenemos el material parental y el horizonte C. El horizonte B aún no aparece. Está todavía dando la formación del suelo en función del tiempo. Ojo, la línea inferior está de color, un color medio rojizo, medio rosa. Tiempo. Después la materia orgánica, el horizonte A y el horizonte B. Luego seguimos con el material parental y el horizonte C que viene a ser el subsuelo. Ya vemos ya una vegetación un poco más extensa, más variada, que se va desarrollando y va incrementando con el recurso de los años. La cantidad de rayos solares cubren áreas de suelos diferentes como resultado de la inclinación y por tanto calentarán de distinta manera cada área. Este caso lo podemos ver en mi país con la cultura inca. En el Valle del Cusco se sembraba o se cultivaba en andenes, como se puede ver, ¿no? Tipo escalera en el cual se sacaba el máximo provecho del sol para que sus cultivos se desarrollen de una manera no óptima, de una mejor manera. Los organismos, básicamente los organismos ejercen tres acciones fundamentales. En la cuestión de organismos tenemos que son fuente de materia orgánica, alteran los minerales y mezclan materiales. Bien, están formados por compuestos orgánicos que en vida secretan o excretan material orgánico en su entorno. Arrojan partes del cuerpo como hojas, raíces, heces. Después de que los organismos mueren, sus cuerpos se descomponen por acción de bacterias y hongos
se pueden formar moléculas más grandes de materia orgánica a partir de la polimerización de diferentes partes de materia, obviamente ya descompuesta. La composición de la materia orgánica depende de su origen, modo de transformación, edad y ambiente existente, por lo que sus funciones biofísicas, químicas, varían con diferentes ambientes. Durante la transformación de la roca para originar un suelo, los minerales entran en contacto con el aire y sobre todo con el agua. Por otra parte, los organismos en contacto con el aire atacan a minerales para extraer, ¿no?, lo que es el potasio, el calcio, el magnesio, etcétera. Y obviamente lo transforman. Tenemos que también los organismos del suelo actúan como agentes primarios para la conducción del ciclo de nutrientes, la regulación de la dinámica de la materia orgánica del suelo, el secuestro de carbono en el suelo y las emisiones de gases invernaderos, modificando la estructura física del suelo y el almacenamiento del agua. Bueno, esto vino aumentando la cantidad de disponibilidad de nutrientes por la vegetación y aumentando la salud de la planta. La clasificación por tamaño es la más famosa, la más común, la más conocida. En los microorganismos tenemos mesoorganismos y macroorganismos. Los microorganismos son organismos caracterizados por tener un tamaño inferior a 200 micras, por ejemplo la mueva con concha y ciliado. Tenemos los mesoorganismos, que son los organismos que se encuentran en un rango de entre a 200 micras y 6 milímetros, por ejemplo el tartígrado, los nemátodos, los ácaros, el colembo y el rotífero. Tenemos los macroorganismos que poseen un tamaño mayor a 6 milímetros, por ejemplo la larva de coleóptero, la larva de díptero, la hormiga, el cien pies, las cochinillas, la lombriz de tierra. Todos juntos favorecen el desarrollo y estabilidad de la estructura al excretar residuos de intenso poder agregante. Aumentan la porosidad del suelo, favorecen el drenaje, protegen al suelo de la erosión, bueno, por efecto mecánico, claro, que es la cobertura vegetal o el poder de agregación, que une las distintas partículas del suelo y así quedan fuertemente retenidas. O sea, hace el suelo un poco más unido, más compacto. Estas acciones no solo son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas, sino que constituyen un recurso importante para la gestión sostenible de los ecosistemas agrícolas. Relieve. Es la apariencia actual del suelo. Montañas, colinas, lomas, valles, llanuras, ríos, que nacen y crecen, se transforman. Nada es eterno. Tenemos que es la forma de la corteza terrestre. También el relieve influye tanto en la profundidad como en el drenaje. Tenemos procesos que modifican la superficie terrestre, sea el vulcanismo, que es el ascenso del material fundido, y el tectonismo, que es el plegamiento, fractura o formación de zonas por efecto de placas. Acá tenemos ejemplos de península, isla, montaña, ¿no?, cuenca, valle, meseta, una llanura. El relieve se puede clasificar en tres grupos. Tenemos grupo de primer orden, segundo orden y tercer orden. El grupo de primer orden está constituido por continentes y las cuencas oceánicas. La superficie total de la Tierra alcanza unos 500.951 kilómetros cuadrados, los que se distribuyen de la siguiente manera. La superficie líquida de los océanos equivale a un 71% aproximadamente. Las tierras emergidas emprenden la superficie sólida del planeta y son el 29% aproximadamente. El segundo orden. Están constituidas por aquellos relieves menores que se encuentran formados tanto las cuencas oceánicas como los continentes, pero de gran extensión. Tal es el caso de los bordes de los continentes, los fondos de las cuencas oceánicas
dorsales o cordilleras marinas y las fosas abismales. En tercer orden. Son los rasgos del paisaje de menor magnitud, ¿no? Es decir, detalles en relieve de segundo orden, los cuales son productos de la acción de la erosión, eh, sedimentación de los distintos agentes de modelado, como es de la corriente, el hielo, el viento y el mar. Ahora se siente diapositiva. Acá tenemos el relieve, ¿no? Tenemos la parte donde dice residual, es un suelo residual que por acción de derrumbamientos, la parte de ese suelo se ha ido bajando, se ha ido desplazando hacia partes más bajas. Tenemos que estado compuesto por partículas finas, deposicional, que es la parte donde se ha sido arrastrado el suelo o área o parte de material, la acumulación, el transporte y la erosión. Suelo residual donde se encuentra en las partes más altas. El material parental es originado por la acción de la meteorización de la atmósfera, hidrosfera y biosfera, unida en acciones volcánicas y tectónicas, ¿no? En el cual se dice que todos los suelos se derivan de las rocas. La roca representa la fuente de los materiales sólidos. Las rocas se forman a partir de la solidificación del magma, que es una solución de silicatos complejos. Ojo, ojo ahí. Eh, la roca viene a ser la asociación de uno o varios minerales de carácter natural e inorgánico y de composición química variable. Se puede clasificar en material parental residual o material parental transportado. Clasificación residual o sedimentaria también se le conoce. El suelo se desarrolla en el sitio original en que se encuentra la roca, por ejemplo, los suelos rojos de áreas húmedas y cálidas, desarrollados con un largo e intenso proceso con colores debido a óxidos de hierro. Y en el caso de material parental transportado, el material parental original se desplaza transportando por agentes o siendo transportado por agentes distintos, como es el agua, el viento, el hielo, etcétera, hasta su deposición en otro sitio. Por ejemplo, los suelos formados sobre los materiales fluviales, eólicos o glaciares, ¿no? Ahora sí, siguiente diapositiva. Las clases de rocas. Tenemos las ígneas, magmáticas, sedimentarias, metamórficas. Las ígneas o magmáticas son las rocas primarias que provienen del enfriamiento y consolidación del magma. Se encuentran en un estado de fluido. Tienen aspecto cristalino con sustituyentes no estratificados, sin restos fósiles y son abundantes en profundidades del planeta, ¿no? Están ubicadas en las partes más bajas de la Tierra. Las rocas sedimentarias. Bueno, las rocas sedimentarias son producidas por otras rocas en procesos geológicos que operan en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Comprenden casi el 75% de las rocas y están expuestas en la superficie terrestre. Son rocas secundarias que generalmente presentan restos fósiles. Pueden ser estratificadas, es decir, los fragmentos de rocas pueden ser transportados y cuando se depositan lo hacen en capas llamadas estratos. Tenemos el caso de las rocas metamórficas, ¿no? Son de carácter secundario ya que se originan por transformación de otras rocas, ya sea de ¿no? de las ígneas o sedimentarias, sometidas a altas temperaturas y presiones. Esto produce grandes cambios físicos, químicos y a veces mineralógicos. La modificación es en ocasiones tan profunda que no se pueden reconocer las rocas originales. Esta modificación depende de dos agentes, el calor y la presión. El calor, la temperatura va de 100 a 800 grados Celsius y la presión depende del peso de la roca.
el tiempo. Se estima que la velocidad de deformación del suelo es de 1 milímetro por año hasta 0,001 milímetro por año, ¿no? Efectos del tiempo en la velocidad de deformación del suelo, las cronosecuencias del suelo, el suelo clímax o estado estacionario. Tenemos que, con respecto a la formación de los horizontes del suelo, el horizonte A, que es donde sucede la alteración de materia orgánica, es el horizonte de más rápida formación, mientras que el horizonte B, que es el horizonte donde sucede la alteración química, es mucho más lento. Acá podemos ver un ejemplo, que en el Oligoceno, 3 metros de suelo, 200 años, 4 metros, 200 años. Pleistoceno superior, 13 metros, 50.000 años a 15, 70.000. Pleistoceno medio va desde 36 metros hasta los 63, de 355.000 años hasta 600.000 años. Luego tenemos Pleistoceno inferior, que va de 1.200.000 años, lo cual ya es 115 metros a más. Tenemos, ahí está, velocidad de formación del suelo. Los suelos se forman rápido sobre materiales originales, sueltos e inestables, que a partir de rocas duras y constituidas por minerales estables. También es lógico no esperar una más rápida formación en los climas húmedos y cálidos que en climas secos y fríos. Para aquellos suelos que se forman en menos de alguna década de miles de años, se habla de un ciclo corto, mientras los que requieren de muchas decenas de miles de años y hasta cientos de miles de años, se habla de un ciclo largo. Unas propiedades alcanzan rápidamente su equilibrio en solo algunos cientos de años, por ejemplo, el contenido de materia orgánica y el lavado de los carbonatos, mientras que otras son de mucho más lento, requiriendo el orden de muchas decenas de miles de años, por ejemplo, la translocación de las arcillas, que es el movimiento de los componentes del suelo, que pueden ser orgánicos o minerales, dentro del perfil y o entre horizontes, ya que las alteraciones en el color, la textura y la estructura son evidentes. Tenemos el caso de la edad y la profundidad. Tenemos una edad de 100.000 años, acá multiplicado, ¿no? La edad, por ejemplo, 20 por 100.000 nos daría una, una función en la cual la línea roja expresa la creación o el desarrollo, el aumento de 0 a 100. Por ejemplo, acá está 150, una profundidad de 150 centímetros, 1,5 metros. Luego, con el transcurso del tiempo, vemos que esa profundidad va aumentando, no tan rápida como es de 0 a 100, a 110, 120, sino que en el transcurso del tiempo, por ejemplo, de 20.000, ahí sería más de 2 millones. En ese caso, sería de 20, vamos a tomar los números de la gráfica, de 20 hacia adelante, el suelo va aumentando su profundidad, pero de una manera más lenta. Superficie, ya, vieja. Acá tenemos las cronosecuencias del suelo. Las consecuencias del suelo nos informan que como el factor del tiempo influye en la evolución de los suelos que aparece en una determinada área geográfica, eh, bajo un mismo material parental, una litología similar, una biota más o menos idéntica y una fisiografía estable. La antigüedad de un suelo puede valorarse de manera indirecta por la superficie geomorfológica sobre la que se desarrolla las superficies. Se pueden evaluar de una manera relativa para saber qué superficie es más antigua que otra, dada en base a ciertos criterios de campo. Así como también se indica en la siguiente figura, la superficie que disecta a otra es más antigua que la que es cortada.
En los suelos o en los estudios de suelos es interesante valorar su antigüedad relativa y mejor aún es calcular la edad absoluta, pero esta datación es muy difícil de realizar. Eh, los suelos se ordenan en una secuencia de edad creciente y se analiza cómo han ido cambiando con el tiempo, ya sea su tipología y sus propiedades. Tenemos el suelo, climas o estado estacionario, que tal cual podemos ver en la siguiente figura, notamos el comportamiento de cómo se van manifestando una serie de propiedades en función del tiempo. Unas propiedades van aumentando su grado de desarrollo, por ejemplo, o en este caso tenemos las líneas A, C y D, mientras que otras tienen un comportamiento inverso, caso de la línea B, pero todas llegan a alcanzar un estadio a partir del cual no experimentan variaciones con el tiempo. Las curvas se vuelven paralelas al eje horizontal, en el caso de la línea A', la línea B' y C', también hasta la D', alcanzando una de estas un equilibrio en una edad diferente. Por ejemplo, edad 1, A', edad 2, B', edad 3 o tiempo 3, C' y 4, D'. Ya. Eh, Cuando todas las propiedades se encuentran en esta situación, se dice que el suelo está en un estado de climas o estado estacionario, como es el caso de punto D' y el tiempo 4. El tiempo es necesario para alcanzar esta etapa de madurez. Varía con cada tipo de suelo según los procesos que en su formación hayan tenido lugar. Algunos autores cuestionan esta teoría del estado estacionario y creen que el suelo siempre está evolucionando. Bueno, de cualquier forma, parece claro que en sus etapas finales el suelo evoluciona tan lentamente que podemos considerar sus cambios como poco significativos. Y en la imagen de la parte derecha tenemos tipos de suelos según los años en que se forman. Por ejemplo, empezando por 10 al 1, que viene a ser 10, los espodosoles. Suelos que presentan un horizonte oscuro de una acumulación de materia orgánica y aluminio, con o sin hierro, ubicado por debajo de un horizonte más claro que ha aportado aquellos materiales. La terminación de su nomenclatura es OD, o de espodosoles. Tenemos el mollisol, y es al cuadrado 100. Bueno, 100 años después tenemos el mollisol. Son suelos que presentan adecuadas propiedades físico-químicas en las zonas de las raíces y se identifican por la presencia de la terminación O y doble L. Ultisol. Son suelos muy evolucionados que presentan un horizonte que ha acumulado arcilla, se ha movilizado desde la parte más superficiales del suelo. Las arcillas acumuladas son de baja calidad, por lo que el suelo es ácido y poco fértil. La presencia de la terminación ULT es denominado ultisol. Luego tenemos el oxisol, que es 10 al cubo, esto referido en años, ¿no? En tiempo. Oxisol son suelos muy evolucionados típicos de ambientes tropicales que casi no tienen minerales diferentes al cuarzo en su fracción gruesa y en la fracción arcillosa predominan los óxidos de hierro y de aluminio. Son ácidos y se identifican por la terminación OX. Bueno, hasta aquí ha sido la primera parte con respecto a suelos. Eh, Como ya pueden ver, aparece el logo de Facebook. Esta diapositiva, la primera parte va a ser subida a la página de Proyecto Agua 23, que lo pueden buscar en Facebook si quieren descargar el material. Y también no olviden de suscribirse y darle me gusta al video, que en el transcurso de los días se subirá la segunda parte. Muchas gracias y a repasar el tema. Chau, chau.